Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara Daf Yomi en español. Hoy vamos a estudiar Masejet Shabbat, página 117, comenzando al final de la página 116. Bezrat Hashem, vamos a compartir primero nuestro material. Muy bien. Entonces, estamos ahí donde está marcado en amarillo. Ayer estuvimos viendo el comienzo del capítulo hablando sobre la Deleká, sobre los Kitvei Kodesh, los libros con escrituras sagradas que se pueden salvar en un incendio y los que no. Bien. Y habíamos hablado sobre qué se llamaba un libro. Y habíamos dicho que todo aquello que tenía 85 letras. Bien. Y el ejemplo que nos habían dado era justamente una parte que está en la parashá de Beha'aloteja, que dice, Vaihi binso Aarón vayomer Moshe. Kuma Hashem, veyafutsu yebeja, veyanuso mesaneja mi paneja, yomar shuba Hashem ribebot alfe Israel. Estos dos versículos son considerados como un libro de por sí mismo, porque contienen 85 letras. Entonces nos dice así, Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita, Vaihi binso Aarón vayomer Moshe. Fue cuando viajaba el Aarón que dijo Moshe. Perdón. Parashá Do, esta parashá, Asala Kadosh Baruchu Simaniot. A Kadosh Baruchu le puso unas marcas. Dijimos que estaba señalizada en la Torah con dos letras nun invertidas. Milmal o mata, es decir, al principio de la parashá y el final de la parashá. Lomar, para decirnos algo, que es lo que nos quería venir a decir. Lomar, She'en ze mekomá, es decir, que está fuera de su lugar. En realidad no debería estar ahí, debería estar en el capítulo 2 de Bemidbar, ahí donde se nos habla sobre la organización del campamento del pueblo de Israel. Rabbi Omer, lo min Hashem uze, es decir, esto no fue puesto así por Hashem, las señales estas, el motivo por el cual está fuera de su lugar y tiene estas señales, mi pene, shesefer hashuvu bifnei atzmo. ¿Es por qué? Porque es por sí mismo un libro entero. ¿Bien? Entonces la Gemara va a venir y va a decir, ¿como quién? Que man hazla ha de amar. Es decir, esto que estamos diciendo sigue la opinión de aquello que dice Rabbi Shemuel bar Nachman, en nombre de Rabbi Yohanan. Hatzba amudea shiva. Es decir, que talló sus 7 columnas. Elu shiva sifre Torah. Se refiere a los 7 libros de la Torah. ¿Sí? Que man, que Rabbi, esto sigue la opinión de Rebi, que viene a decir que la parashá de Vayhi bin Soa es un libro por sí mismo. Y a raíz de esto encontramos que hay 7 Humashim de la Torah. Es decir, ¿cómo serían estos 7 Humashim? Tenemos todo el libro de Bereshit, todo el libro de Shemot, todo el libro de Vayikra, todo el libro de Devarim. Y Bemidbar quedaría dividido desde el principio hasta Vayhi bin Soa, es 1, haría 5. Desde Vayhi bin Soa hasta la otra Nun, 6, y desde el final de Vayhi bin Soa hasta el final de Bemidbar, 7. Entonces, por eso dice que son los 7 pilares, los 7 libros de la Torah. Mantana de Palikale de Rabbi. ¿Quién es aquel sabio que está en discrepancia con la opinión de Rabbi? Rabban Shimon ben Gamliel, es Rabban Shimon ben Gamliel de Tania, pues enseñó Rabbi Shimon ben Gamliel, así dice, Atida parashá zo, es decir, esta parashá, la de Vayhi bin Soa Aarón, la que estamos viendo que está entre las dos nun, en el futuro va a volver a su lugar. Es decir, va a ser sacada de aquí, va a ser escrita en su lugar. Velama Kadvakan. ¿Y por qué fue escrita aquí ahora? Que de Lafsik ven Puranut, Rishonale Puranut Shenia, para diferenciar entre una desgracia y otra desgracia. ¿Sí? Mahi, es decir, Puranut Rishona, Puranut Shenia Mahi. ¿Cuál es la segunda desgracia? Ahí donde dice, Vayam que mitonenim ra, es decir, cuando el pueblo empezó a quejarse a Moshe y le dijeron, queremos comer carne. Y ahí murió una parte del pueblo. Fueron quemados por su deseo de comer carne. Y eso fue un episodio bastante nefasto para el pueblo en el desierto. Ahora, Puranut Rishoná, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera Puranut? Vaisú Mehar Hashem. Cuando el pueblo dice Vaisú, viajaron desde la montaña de Hashem. Ramar Rahama Barrabi Hanina. Dijo Rahama, dijo Rabbi Hanina. Shesaru Meahare Hashem. Es decir,
cuando dice, y viajaron del Har Hashem, ¿sí? Parecería como que estuviese diciendo, Vaisum Mehera, es decir, viajaron rápidamente, como si quisiesen realmente alejarse de ese lugar, que era el monte donde Hashem nos entregó la Torá, como si se quisiesen apartar de Hashem. Y por eso lo consideran también como un signo de pura. ¿Por qué? Porque después vinieron a llegar a rebelarse contra Hashem, a pedir carne, etcétera, etcétera. Vejan, humekoma. ¿Y cuál sería el lugar correcto para poner esta parasha? Amar Rabashi, dijo Rabashi, Bidgalim, es decir, en la parasha, en la parte del libro de Bemidbar que habla sobre el campamento de Israel y las banderas que tenía cada campamento. Muy bien, seguimos entonces. Y dice así, dice, Iba y Eleu vinieron a preguntar a los estudiantes de la yeshiva, Hagilionim. Muy bien. ¿Qué son? Gilionim son los pergaminos que están blancos. Shersifre Torah. Matzilino mi pena de leca o es Matzilino mi pena de leca. Es decir, ¿se los puede salvar o no? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver de qué estamos hablando. Tashma, ven y escucha. ¿Sí? Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah que se estropeó. Im Yeshbo, que de la que Chemonim Hameshotiyot, si hay como para reunir 85 letras, que son como la parashá de Vayhi bin Soarón, ¿sí? Que es un libro de por sí mismo, Matzilin se lo salva del incendio. Veimlad, y si no, es Matzilin no se lo salva. Y es Lehavin, tenemos que entender. Veemai, y en qué caso no se lo salva, cuando no hay 85 letras. Tepukle, tenemos que salvarlo. Mishum Gilion Dide, es decir, deberíamos salvarlo aún así por causa de los espacios blancos que hay en él. ¿Qué quiere decir? Que vemos de aquí que justamente estos pergaminos en blanco se los salva. La Gemara dice no, Balashane. Aquí no está hablando de partes blancas que estaban destinadas a estar blancas. Estamos hablando de que se estropeó. Es decir, puesto que se estropeó el Sefer Torah, ¿sí? El espacio blanco que hay es el espacio donde había letras. Bien, y por eso es que se llega a salvar. Bien, sabemos que en un Sefer Torah siempre hay, en cualquier kitab de Kodesh, hay una parte, por ejemplo, al comenzar una Megilá, ahí no se ve. Vamos a quitar la camarita esta. Ahí. Al comenzar un escrito, esto es una Megilá, pero en la Torah está igual. Cuando comienzas el libro de Bereshit, se deja un espacio en blanco. Arriba hay espacio en blanco, abajo hay espacio en blanco, entre las columnas hay espacio en blanco. Entonces eso es lo que está hablando de los Giluyim, ¿sí? De los Gilionim, que serían los márgenes. ¿Bien? En otras palabras. Muy bien, entonces estamos hablando sobre esos márgenes. ¿Qué estamos hablando? Los márgenes que están determinados desde el principio. Dice, no, ten en cuenta que aquí he dicho que el Sefer Torah se estropeó. Entonces, ¿por qué hay espacio en blanco? Porque el Sefer se estropeó y las letras se borraron. Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. ¿Sí? Sefer Torah Shenimhak, un Sefer Torah que se borró. In Yeshbo, que es la que Shemonim Hameshotiyot, si hay suficiente para reunir 85 letras, que Gon Parashat Vayhi bin Soarón, como la Parashat de Vayhi bin Soarón, que es un libro de por sí mismo, Matzilinoto, se lo salva del incendio. Veimlab, en Matzilinoto, pero si no hay, no se lo salva. Veimai. ¿Y cuándo es que no se lo salva? ¿Sí? Cuando no hay 85 letras. De Pukle, tenemos que salvarlo, Mishum Gilion Dide. Deberíamos tener que salvarlo por los márgenes que tiene. Share, he aquí que el Sefer únicamente se borró, ¿sí? Pero los márgenes todavía están. Entonces, necesariamente, no se salva un Sefer Torah por sus márgenes. La Gemara viene y dice, no, me coma ktab, lo que me va a él. Es decir, únicamente yo tengo un Sefer Torah donde solamente hay el lugar donde está escrito, no hay márgenes. Y entonces está claro que no hay que salvarlo. ¿Por qué? De Hikadosh Agav Ktab Hu de Kadosh. Dice, ¿por qué? Porque la parte blanca, ¿por qué recibió
santidad, porque estaba escrito en ella. Azal Aktav, se fue la escritura. Azal la Kedushate, se le fue también la santidad al espacio en blanco. Ki Kamibayele, es decir, esta discusión sobre los márgenes, ¿sí? ¿En qué la vamos a fijar? Shemala Beshelmata, es decir, los márgenes de arriba y de abajo, entre una para allá y otra para allá, o entre una amud y otra amud, entre una columna y la otra columna, ¿sí? O el principio del Sefer o el final del Sefer. Bien, entonces pregunta la Gemara, Betipukle Sheaf, es decir, que a pesar que no tiene 85 letras, hay que salvarlo. ¿Por qué? Porque esos márgenes, ¿sí? Necesariamente no se los salva por el incendio. Entonces responde la Gemara que está hablando aquí de qué? De Gayes Ushdi. Es decir, que estos márgenes fueron cortados y únicamente queda el lugar de la escritura. Dice la Gemara Tashma, ven y escucha. Agilionim, los márgenes que están lisos en el Sefer Torah están blancos. Shelmala ve Shelmata, la parte superior y la parte inferior, como hemos visto ahora en el ejemplo. Perdón, me he perdido, sí. Besheben, perdón, estamos aquí. Agilionim. Besheben para allá o para allá. Ubesheben daf le daf, entre una columna y otra. Shebitjilata Sefer, Ubesofa Sefer, o el espacio blanco que haya al principio del Sefer Torah o al final del Sefer Torah. Metamein etayadaim, impurifican las manos. Habíamos visto al principio del tratado que había un concepto que decía, perdón, me voy a volver a poner en Jerusalén. Habíamos visto que al principio del tratado se nos decía que la gente solía esconder la comida junto con los cifre kodesh. Bien, y para que la gente no hiciese eso y que no viniesen a poner terumá en ese lugar, dijeron, ¿sabes qué? Sefer Torah impurifica las manos si lo tocas. Bien, entonces si lo tocas y pusiste ahí, por casualidad pusiste algún tipo de terumá, de alimento que tiene una santidad, entonces vas a impurificar esa santidad. Bien, entonces decía así, ¿cómo dice? Dice Gilionim, perdón, perdón, es decir, los gilionim, los márgenes superior, inferior, entre cada parashia, entre cada amud, y el principio del Sefer Torah y el final del Sefer Torah, impurifica las manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los gilionim, ¿sí? Su ley es la misma ley que el Sefer Torah en sí mismo. ¿Sí? Y entonces, tendríamos que decir que también la ley es que hay que salvarlos del incendio. La Gemara viene y dice, no, Dilma, Agav Sefer Torah Shane, dice, a lo mejor ahí es diferente en el Sefer Torah. Ahí está hablando de un Sefer Torah que no se borró, y en ese caso, ¿sí? También los márgenes que están blancos, la ley es como ellos. Pero todavía podemos dudar y decir en el caso en el que se borró el Sefer Torah, ¿sí? Que no tiene santidad a causa de lo que está escrito en él, sino únicamente los márgenes que tienen en él, que ya existían cuando se vino a escribir. Entonces dice la Gemara Tashma, ven y escucha, va a traer otra prueba, de otra vereita. Bien. Y dice así, Tashma, Hagilionim, los márgenes de un Kitvea Kodesh, de una escritura sagrada. Besifre Torah y de los libros de Torah y de los Ketuvim, de los Nevim, de los Sifre Torah, Nevim y Ketuvim, Shekatbu, que escribieron los Minim, es decir, los herejes, o aquellos que sirven a la idolatría, en la Shona Kodesh y en Ketaba Shurit, es decir, en Ketaba Kodesh en hebreo y en la escritura del Sefer Torah, Emma Sirinotam y Penea de Lecan, no se los puede salvar del incendio. Ela Misrafim Minkoman, se los deja que se quemen ahí, Hen Veaskarotehen, tanto el Sefer Torah, Nevim o Ketuvim, y sus recordaciones, sus menciones al nombre de Akadosh Baruch. Mailab, dice, ¿qué es lo que vemos de aquí?
a priori, los Gilionim, los márgenes de esta, que escribió la Bereitá, que no se los salva. ¿Por qué? Porque los Gilionim de Sefer Torah kasher, estamos hablando de los márgenes de un Sefer Torah que es kasher, ¿sí? Entonces tenemos que explicar cuál es la duda de por qué no se los viene a salvar. La Gemara viene y dice, esa no es la intención de decir que está hablando de un Sefer Torah kasher. Gilionim de Sifre Minim, está hablando de los Gilionim, de los márgenes de un Sefer Torah o de un libro de los herejes. Y por eso es que se los deja quemar. Pregunta la Gemara, si es así, ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de esto? Hasta Sifre Minim Gufaihu Ematzilin. Dice, si ya los libros en sí mismos no los salvas, por supuesto que los Gilionim tampoco los vas a salvar. Gilión habíamos dicho que es la parte blanca, el margen, ¿sí? O la parte blanca entre las columnas, etc. Ematzilin. Gilionim, Sifre Torah, mi valle, ¿cómo se te va a ocurrir pensar que los vas a tener que salvar? Entonces responde la Gemara y dice, Mashamra, aquello que dijo la Bereitá de los Gilionim, de los márgenes, de los Sifreminim, de los libros, de los herejes. Ají Kamar, así es como hay que decir. Besifreminim, arehen que Gilionim. Es decir, que en realidad lo que viene a decir la Bereitá es que los libros de los herejes son como los Gilionim, que es como si nunca se hubiese escrito nada en ellos, ¿sí? Y por lo tanto no se los salva de un fuego. ¿Por qué? Porque no se salva un Sefer Torah de un hereje, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre este tema de los Sifre Torah de los herejes, ¿sí? Gufa, Gilionim, Sifreminim, muy bien. Ahora estamos aquí. Rabbi Yossi, perdón, Gufa, Gilionim, Sifreminim, Masilin, aquí. Muy bien, dice así, Gufa. Gilionim y Sifreminim, Ematsilinota mi pena de leca. Es decir, justamente los Gilionim, los márgenes, y los Sifreminim y los libros de Torah de los herejes, no se los salva del fuego en Shabbat. Rabbi Yossi Omer, Behol Koder. En semana, ¿cómo tengo que hacer? En Shabbat entendí, si hay un fuego que se queme. Pero en semana, ¿cómo tengo que hacer? Entonces dice Koder. ¿Qué es Koder? Se coge una cuchilla y se recorta el Shem Hashem, Koder et Azkarot. El nombre de Hashem que aparece se recorta y ese Begonzan, y ese Shem Hashem, esa parte, ese rectángulo del pergamino que corté, lo voy a enterrar en una geniza. Beshear Sofan, y el resto del Sefer lo quemo. Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dice en lenguaje de Shevuah, en lenguaje de juramento, Akapech et banai, es decir, enterraré a mis hijos, Shim yavo leyadi, Sheni esrofotam vedas karot shebahem. Es decir, yo juro, dice Rabbi Tarfon, que enterraré a mis hijos si no los quemo a ellos y a los nombres de Hashem que hay en ellos si llegan a caer en mis manos un sefer de eso. ¿Sí? Rabbi Tarfon vamos a ver que es súper duro con este tema. ¿Sí? Shafilu Adam Rodef Harab, que incluso si una persona le está persiguiendo para matarla, para matarte, le orgó. Benahash Ratz le ajishó, o una serpiente te está persiguiendo para morderte. Nichnas lebet abodazara, puedes entrar a una casa de idolatría. Ven nichnas lebatem shel, pero no entres en la casa de estas personas, de los herejes. ¿Sí? ¿Por qué? Shalalu makirim vekofrim. Vealalu el makirim vekofrim. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un hereje, es decir, un yehudí que está renegando de la Torá, y un idólatra? Rabbi Tarfon dice, yo prefiero entrar en una casa de idolatría, sabemos que está prohibido entrar en una casa de idolatría, pero si hay pikuach nefesh, te están persiguiendo para matarte, o una serpiente te va a morder, dice, bueno, voy a entrar ahí. ¿Por qué? Porque es pikuach nefesh. Pero no entraría en la casa de un hereje. ¿Por qué? Porque el hereje conoce a Hashem y a pesar de ello se rebela contra él. Y el idólatra no conoce a Hashem y se rebela contra él. Es decir, el hereje es peor todavía.
Vealehen akatuv omer, y sobre los herejes dice el versículo, Ahar adelet veamezuzá samta zichronech. Es decir, como que tú lo que sabías lo pusiste detrás de la puerta para no verlo y para olvidarte de ello. Es decir, te olvidaste de Hashem a propósito. Ramar Rabbi Ishmael, dijo Rabbi Ishmael, Kalva Homer. Esto lo podemos aprender de un Kalva Homer. Malasot Shalom, perdón, Uma la Azot Shalom Ben Ish Leishto, dice, sí, la Torah nos dice que para hacer la paz entre un hombre y su esposa, Amra Torah Shemi, Shenichtav Bigdusha, Yimaje Alamayim, dice la Torah que Hashem dijo, mi nombre que está escrito con santidad, tienes que borrarlo en el agua. ¿De qué está hablando? Está hablando del episodio de la mujer sota, es decir, esa persona, ese marido que sospecha que su mujer le fue infiel, y la llevaba ante el Cohen y le hacía beber de lo que se llama el agua de Sotá. En el agua de Sotá se diluía la parashá de Sotá, es decir, el texto en la Torah donde se nos habla sobre esto, es decir, la alá, esa maldición que se escribía, y en esa maldición está el nombre de Hashem. Y Hashem dice, yo estoy dispuesto a que mi nombre se borre para hacer la paz entre un hombre y su esposa. Bien, ahora dice, Halalu, pero para esos, es decir, los herejes, que lo que hacen es fomentar la envidia y la competición y la separación entre Israel y su Padre Celestial, Alahat Kama de Kama, con más razón, que está permitido borrar el nombre de Hashem que ellos escribieron. Valehem, y sobre ellos, dijo David Amelech, Valom mesaneja Hashem esna ubitkomemeka ekotat tachlit sin'a saneti leoyevim hayuli. Y de la misma manera que no se los salva a ellos estas escrituras, y penea de leca a causa del incendio, kajem matzilino tan, no se los salva ni siquiera en semana. Velo mina mapolet, ni siquiera si hay un derrumbe, velo mina maim, o si hay una inundación se van a mojar, se van a estropear, velo midabar, hame avedam, ni de ninguna otra cosa que los venga a echar a perder. Vine Rabbi Yosef Barjanin me Rabbi Abau. Vino a preguntar Rabbi Yosef Barjanin a Rabbi Abau. Ane Sifre debe Abidán. Los libros que están escritos, que escribieron los herejes, en la casa de Abidán. ¿Qué es la casa de Abidán? Era un lugar donde se hacían disputas públicas, es decir, venían los herejes y hacían discusiones filosóficas con los sabios judíos, como posteriormente hubo en la Edad Media las famosas disputas que se hacían en España, en Francia, en otros lugares. Bien, como la disputa de Barcelona en la que participó Ramban. Bien, pues eso ya existía de antes, y ahí había Sifre Torah que escribían ellos. Matzilino Tami Pena de Leca o en Matzilino Tami Pena de Leca. ¿Se lo salva por un incendio o no se lo salva? En la Verdafia Vide. Dice, a veces le dijo Rabbi Abau que sí, y a veces le dijo que no. ¿Sí? Y esto realmente no lo tenía muy, muy claro. Entonces, cuenta la Gemara. Rab lo azir. Rab no iba a ese lugar, a Bet Abidán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que le hiciesen daño. Bekol Sheken le ve Nitzrefe. Y por supuesto que tampoco iba a la casa de Nitzrefe, que eso sí era una idolatría. Shmuel le ve Nitzrefe lo azil. Shmuel no iba a la casa de idolatría de Nitzrefe, pero le ve a Abidán al Zil, pero sí que iba a la casa de Abidán. Es decir, ese lugar de donde hacían las discusiones. Amru le dijeron a Raba, Maitama, lo atit le ve a Abidán. Le preguntaron por qué motivo no vas a la casa de Abidán. Ahora Raba es decir, Raba no quería ir, ¿por qué? Porque pensaba, o sea, tenía miedo, sospechaba de que el hecho de discutir con ellos y de dejarlos en evidencia iban a hacer que le quisiesen hacer algún tipo de mal o lo quisiesen matar. Pero él no quería decir esto. Entonces, ¿qué dijo? Amarleu, Dikla, Pelania, Ika, Beorja, Ukasheli. Dice, en realidad hay una palmera en medio del camino que me lleva hasta ahí. Y me resulta difícil caminar por ahí, rodearla y todo, ¿sí?
Ahora, ¿qué le dijeron? Ne'ekere, vamos a arrancar la palmera y así vas a poder pasar. Dice, duchte kasheli. Dice, bueno, pero incluso aunque quitéis la palmera, ¿qué va a quedar? Va a quedar ahí un hueco y esto también me va a ser dificultoso caminar por ahí. Mar bar Yosef Amar. Mar, el hijo de Yosef, dijo, Ana minaihu, Ana velo nistefina minaihu. ¿Sí? Yo los conozco bien y no tengo miedo de que me vengan a hacer ningún mal. Zimnahada Azil Bau Lesakune. Una vez fue al Beavidán y casi llegaron a matarlo. Muy bien, nos cuenta la Gemara Ima Shalom. Bien, ahora seguimos hablando de todo este tema de los herejes. Bien, entonces, ¿dónde está Ima Shalom? Vamos a ver quién era Ima Shalom. Ima Shalom, David Hu de Rabbi Eliezer. Ve'ájate de Ramban Gamliel Habe. Era la mujer de Rabbi Eliezer y era la hermana de Ramban Gamliel. Haba Hau filosofa Beshivibute. Había un filósofo en su vecindario. Bien, bueno, Rashi y Tosafot traen sus explicaciones sobre qué es este filósofo, ¿sí? A qué se refiere exactamente. La cuestión es una persona que viene a dar lecciones de moral y a dar lecciones a tratar de juzgar, ¿sí? Y entonces dice así, perdón, había este filósofo en su vecindario. ¿Y qué pasó con el filósofo? Vamos a ver lo que pasó con el filósofo. De Abba Shakil, Shema lo mekabel shohar. ¿Qué decía ese filósofo? Decía que él nunca recibía soborno. Entonces, ¿qué quisieron? Quisieron, Rabban Gamliel y su hermana, ¿sí? Ima Shalom, quisieron darle una lección y demostrar a todo el mundo que en realidad sí recibía soborno. Bau le ajuje be, ¿sí? Quisieron darle una lección y reírse de él. Aila le sharaga de Dahaba. ¿Qué hizo Ima Shalom? Tomó un candelabro de oro y lo hizo entrar a la casa, se lo llevó a este filósofo. Beazul le came, fue delante de él. Amrale le dijo, Baina de niflegeli benirse de benashai. Yo quiero que me des, que mi hermano pueda dividir conmigo los bienes que dejó mi padre. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una herencia, la mujer no hereda solamente los hijos varones. A Marleu le dijo este hereje, es decir, vio el candelabro, cogió el candelabro, dijo, muy bien, vamos a ver, vamos a traerlo. ¿Sí? Polegu, vamos a discutir sobre ello. A Marle le dijo Raman Gamliel, Ketib Lam Bimkom Barta Loterut. Es decir, está escrito en la Torá que ahí donde hay un varón, la hija no recibe parte. A Marle le dijo aquel hereje, Min Yomá Diglitun Me Arajón Idnetilt Oraita de Moshe Yehivat Sifra Harite Uchtiva Bara Ubarta Quejada y Artún. Dice, desde el día en el que fuisteis exiliados, se anuló la Torá de Moshe y ahora hay un nuevo libro. ¿Nos suena esto, verdad? Hay un nuevo libro y ahí, ¿qué dice en el nuevo libro? Que tanto el hijo como la hija heredan. ¿Sí? Le Majar, al día siguiente, Hadara Yelle, Ihu Hamra Luba. Al día siguiente, Rabban Gamliel vino a ver a este filósofo y le llevó un burro libio, que eran burros que eran muy reputados, ¿sí? Muy valiosos, bien, y vino y se lo dio, bien, ¿para qué? Para ahora sobornarle por el otro lado. Y entonces, ¿qué hizo con este burro de Babel? A Marleu les dijo el hereje, Shafilit lesefa de cifra bekatabe. Dice, fíjate que ayer me quedé pensando, estuve mirando hasta el final del libro, me fijé bien, ¿sí? Y vi que ahí estaba escrito, Ana lo le mifhat min oraita de Moshe atiti le osfe al oraita de Moshe atiti. Dice, yo no vine a cambiar, dice el libro, yo no vine a cambiar la ley de Moshe, sino que vine a añadir sobre la ley de Moshe. Entonces, que Uchtiv Bim con Bara, Bartalo Terut. Y está escrito ahí, donde hay un hijo, la hija no hereda. Bien. Entonces, ¿qué le dijo? Ambrale, le dijo a la mujer. Y Mashalom le dijo, Nehor Nehorich Kishagra, Kisharaga. Dice, yo te he traído luz, ¿sí? Como para decirte, oye, que te da un candelabro de oro.
¿Sí? Amarle Ramban Gabriel. Le dijo Ramban Gabriel, Ata Hamra ubatash le shagra. Vino un burro y pateó el candelabro. Bien, y entonces ahí todo el mundo se dio cuenta de que había aceptado el soborno de uno primero y el soborno de la otra, ¿sí? De ella primero y después de él, y por eso había cambiado su versión. Muy bien, llegamos con esto a la siguiente Mishnah. No, perdón, aquello que nos decía la Mishnah. Los libros que se leían y había algunos libros que no se leían. ¿Sí? Y dijo, ¿por qué no se leen estos libros? Estamos hablando de los libros de Ketubim. ¿Por qué no se leen? Habíamos dicho, ¿por qué vienen al Lebatel el Bet Midrash? Bien, porque vienen a anular el Shiur en el Bet Midrash, en la casa de estudio en Shabbat, que era cuando la gente iba a estudiar las leyes de Isur de Eter. Amar Rab, dijo Rab, Lo Shanu, no se enseñó esto, que está prohibido leer los Kivei Kodesh en Shabbat. El Abisman Bet Midrash. Únicamente cuando dura este Shiur en el Bet Midrash. Avaló Shelo Bisman Bet Midrash, pero cuando ya no es el momento, la gente ya se volvió a su casa. Corín, se puede leer. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Afilu, Shelo Bisman Bet Midrash en Corín, incluso que no sea el momento de la derashá, entonces tampoco se leen ellos en Shabbat. Eni, y así realmente es como dijo Shmuel. Veja, Nahardea Atre di Shmuel Haba. He aquí que Nahardea era el lugar donde vivía Shmuel. Ube Nahardea, Paske Sidra Biechtubim Beminjata de Shabta. Y en realidad, en Nahardea, en el Beta Knesset en Nahardea, leían todo Shabbat en Minja un capítulo de Ketubim. Bien, ya sea Shira Shirim o ya sea algún otro tipo de Ketubim. Entonces viene y responde la Gemara y dice, Ela, y Idmaraji Idmar. Es decir, si así fue dicho, así fue dicho. Amar Rab, dijo Rab, los Shanu, es decir, no enseñaron esto de que está prohibido leer los Ketubim. Ela Bimkom, únicamente en aquel lugar donde el sabio está enseñando, en el Beta Midrash. Abal Shelo Bimkom Beta Midrash, Corín, pero si no es ese lugar donde está la derashá, sí se puede leer de ellos. Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Ben Bimkom Beta Midrash, Ben Shelo Bimkom Beta Midrash, es decir, ya sea en el lugar donde está la derashá, o en otro lugar que no sea en el que está la derashá, Bisman Beta Midrash en Corín, cuando es el momento de la lectura, perdón, de la derashá del sabio, no se lee en los libros de Ketubim. Pero, Shelo Bisman Beta Midrash, pero cuando no es el momento de la derashá, Corín sí se puede leer. Y añade la Gemara y dice, Ve Azda Shmuel Letame. Y según esto, según estas palabras, Shmuel está diciendo según su propio punto de vista. De Nahardea, porque en Nahardea, en el lugar donde él vivía, Pasque Sidra de Getubim Beminjata de Shabta. En Nahardea se enseñaba, se leía, perdón, en los Ketubim en la hora de Minja, que quiere decir que, por eso dijo, cuando es la de no, pero fuera de la de sí. Rabashi dijo, trajo una respuesta desde este otro punto de vista. Leolam, que de Amarán Meikara. En realidad es como dijimos en un principio, que Rabbi y Shmuel dijeron o discutieron sobre si está permitido leer los Ketubim cuando no es el momento de la derashá, no es el momento de la clase. Shmuel, que dijo que está prohibido, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa? Que Rabbi Nehemia piensa igual que Rabbi Nehemia, en la verdad que vamos a ver más adelante. Que el motivo por el cual se prohibió es para que la gente venga a leer, no venga a leer en los documentos que no son de santidad. Pero él mismo piensa que los sabios en nuestra Mishnah, el motivo por el cual prohibieron es para que no se anule la clase del Rab, la gen, y por lo tanto instituyó o acostumbró en su lugar que lean los Ketubim cuando no es el momento de la drasha. De Tanya, pues enseñó en una vereita. A pesar de que dijeron que los libros de santidad no se leen de ellos en Shabbat, pero sí se estudia de ellos en el Midrash. Vedoshin, y se hacen derashot de él. ¿Sí? Nitzrach le pasuk, y si yo necesito un versículo, estoy dando una derashá, y de repente una clase, y de repente necesito un versículo, ¿sí? Para leerlo, puedo coger un libro de Ketubim y verlo como está escrito. Me vi, verroevo, es decir, trae el libro y lee de él. Perdón.
Amar Rabbi Nehemia, dijo Rabbi Nehemia, mi penema ambru, kitbe kodesh en korin, bahem be Shabbat. ¿Por qué dijeron que los kitbe kodesh, los libros de santidad, las sagradas escrituras no se lee de ellos en Shabbat? Kedesh y omru, para que las personas vengan a decir, kitbe kodesh en korin, kol sheken, bishtre hediotot. Es decir, si los libros de santidad no se leen, entonces con más razón no se va a leer tampoco los papeles que no tienen que ver, las cosas que son mundanas. Muy bien, y hemos llegado al final de la Mishnah, de la Gemara, perdón, vamos a comenzar una nueva Mishnah que comienza ahí, en el Matnitin. Estamos aquí. Muy bien, entonces nos dice así la Mishnah, Matzilin tik asefer y masefer. Muy bien, sabemos que el Sefer Torah viene envuelto, ya sea en una tela, ya sea en una botella que se llama, bien, eso se llama el tik del Sefer Torah. Y el tik de los tefilín se salva con los tefilín. A pesar de que haya dentro de ellos, de estos arnakim, haya maot, haya monedas. Ulejal matzilinotan, ¿y dónde se los lleva? Únicamente le maboy sheno mefulash. Únicamente a un maboy, a un callejón que no tiene una segunda puerta lateral. Y los sabios de Ben Betera discuten sobre esto de Omer, af le mefulash. Incluso se lo puede sacar a un maboy, a un callejón que no tenga esta característica. Dice la Gemara, Tanur van a enseñar a sus sabios en una verita. Arba Azar, el 14 de Nisan, Shechaliyot be Shabbat, que cae en Shabbat. Mafshitin et Pesach, ¿sí? Es decir, cuando se viene a desollar, a sacar la piel del Korban Pesach, únicamente desde las piernas hasta el pecho. ¿Por qué? Porque el Korban Pesach había que prepararlo de una manera especial, ¿sí? Había que cocinarlo con las entrañas de una cierta manera especial. Estudiaremos en Masejet Pesajim, trae toda la preparación de cómo era. Bien, las entrañas se envolvían por encima del animal y se lo asaba entero, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la preparación, ¿sí? Para poder sacar las entrañas, dice, únicamente se abría desde las piernas hasta el pecho, para poder sacar las entrañas y quemarlas, y quemarlas, el hecho de quemarlas, dojeta Shabbat, es decir, pasa por encima de Shabbat. Eluhem, dice Rabbi Ishmael, estas son las palabras de Rabbi Ishmael, Benosher Rabbi Yohanan ben Beroka, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. Y los sabios no están de acuerdo y dicen, Mafshitin et kulo, es decir, se abre todo, ¿sí? Entonces dice la Gemara, Bishlamal Rabbi Ishmael, Benosher Rabbi Yohanan ben Beroka, yo entiendo el motivo de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, deja it'abit le sobre Gabo, ¿sí? Porque de esa manera, si es así, que se abre hasta el pecho, y de ahí en adelante ya no es la necesidad ya no lo estoy abriendo por necesidad del sacrificio en sí. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo abro yo? Para sacar las entrañas. Si abriendo solamente hasta el pecho ya puedo sacar las entrañas, abrir más no lo necesito para cumplir lo que es el corbán con la ofrenda. Entonces, si sigo, es para mi propia necesidad. Es la de Rabanán, pero para los sabios, Maitama, ¿cuál es el motivo por el cual se puede abrir todo? Amar Rabba Barjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan, ¿sí? Mishum Kevot Shamayim, ¿para qué? De Amar Kra, dijo el versículo, Kol Pa'al Hashem Lema'anehu. ¿Sí? Todo lo que creó Hashem, lo creó para su honor. Es decir, que el hecho de abrir el animal, solamente la mitad del animal, y dejarlo así después, estaría faltando al respeto del Shamayim, del cielo, y no es presentable hacerlo de esa manera. Viene la Gemara y dice, Raja, Mai Lema'anehu, Ika. Es decir, ¿qué es lo que me viene a traer la palabra Lema'anehu en el versículo? ¿Qué tipo de kabod, qué tipo de honor a los cielos hay en eso de que lo estemos abriendo completamente el animal? Entonces trae la Gemara, ¿sí? Dos explicaciones. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef dice, hay en esto, kabod Shamaim, honor al cielo, Shelo Yasriach, es decir, que la carne no va a pudrirse, no va a oler mal. Veilu Rabba Amar, y Rabba por su parte dice que lo que hay de honor al cielo en ello, Shelo Yehu Koche Shamaim Mutalin Kinvela,
es decir, los sacrificios, la carne que tiene santidad, ¿sí? Que no quede dispuesta como si fuese un animal que murió no a través de la shejita, como una nevera, como un cadáver. Entonces trae la Gemara y dice, Mai Benaihu, ¿cuál es la diferencia entre los dos, entre estas dos explicaciones? Y Kabenayu, esta es la diferencia. De Manach a Petora de Dahaba. Es decir, cuando yo dejo esta carne sobre una mesa de oro, según Raba, ¿sí? No hay que abrirlo completamente. ¿Por qué? Porque ahí no está dispuesto con desprecio, ¿sí? ¿Sí? Y según la opinión de Rabbi Yosef, que se abre completamente para que no huela mal, ¿sí? Y Name, ¿sí? La diferencia cuál es, Yoma de Astana, un día en el que hay viento, es decir, como es un día fresco, es un día en el que hay aire que corre y es fresco, la carne no se va a pudrir y no va a dar mal olor. Pregunta la Gemara, Rabbi Ishmael, Benoshe Rabbi Yohanan ben Beroká, y Rabbi Ishmael el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, hay, es decir, todo este versículo de todo aquello que hace Hashem lo hizo por su honor. Maya Bitle, ¿cómo lo explica? Responde la Gemara y dice, él viene a aprender de este versículo, Shelo yotzi et emurim kodem afshatat haor, es decir, que no puede sacar las entrañas antes de desollar al animal hasta el pecho. ¿Por qué? Porque no es Gabot Shamayim, no es honor para el cielo. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? ¿Qué le importa? ¿Qué es lo que nos molesta? Que la piel, para sacar las entrañas, si ya abrimos, podemos sacar. Entonces, ¿por qué nos molesta? Responde y dice, Amar Rabuna, ve de Rabnatán. Dijo Rabuna, el hijo de Rabnatán, Mishom Nimin, ¿sí? Es decir, por la lana que se encuentra sobre la piel, que se pega a las entrañas. Y no es Kabot Shamay, no es honorable para el cielo de ofrecerlo sobre el altar. Amar Rafizda dijo Rafizda, Amar Marugba, dijo Marugba. Mai ahaderu le jabaria. ¿Qué prueba trajeron para sus palabras los sabios que estaban discutiendo con él? De Rabbi Ishmael, Benoshe de Rabbi Yohanan ben Beroká, Rabbi Shimon, para Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká. Es decir, los que discutían con él. Responde la Gemara y dice, ají que hambrele. Así es como le dijeron. Im matzilim, si se salva en Shabbat, tik a sefer y masefer, es decir, la funda del Sefer Torah junto con el Sefer Torah, para que no se queme, a pesar de que en ese tik hay monedas, ¿sí? Y necesariamente, ¿sí? Que a través de salvar el Sefer Torah, que es para algo elevado, permitieron salvar las monedas, que es para la necesidad personal, ¿sí? ¿Acaso lo nafshit eta pesach me oró? Es decir, ¿acaso por el mismo motivo no vamos a quitar toda la piel del animal para el Corban Pesach, que es algo Leshem Shamayim? ¿Sí? Y a raíz de esto vamos a sacar el provecho personal de que vamos a tener toda la piel del animal. Entonces la Gemara viene y dice, no, mírame, ¿acaso es lo mismo? Hatam, en cuanto al tic, en cuanto a la funda, con las monedas, se permitió ¿por qué? Porque únicamente ahí hay una prohibición de tiltul, de mover, de desplazar esos objetos porque son muxé. Y lo haga, pero aquí, en cuanto a desollar el Corban Pesach, ¿sí? Medubar ben melajá gemurá, estamos hablando de una labor plenamente, es decir, desollar un animal en Shabbat, está prohibido, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde viste tú la posibilidad de permitir esto? Amar Rabashi, dijo Rabashi, Bat repligue, es decir, después vinieron los Jajamim a discutir con Rabbi Ishmael sobre el tema de Pesach, del sacrificio de Pesach. Pligue betiltu, es decir, en realidad la discusión está sobre el tema del tiltul, es decir, de desplazar el Corban Pesach después de que le sacaron sus entrañas. ¿Por qué? Porque la piel está prohibido desplazarla. Upligue de melaja. Y también discutieron sobre el tema de la labor prohibida de desollar en Shabbat. Veaji que amarle, y así es como les dijeron los jajamim sobre aquello de la prohibición de desplazar.
Y Matzilim Tik a Sefer y Masefer, si se desplaza la bolsa del Sefer Torah junto con el Sefer Torah, Lonet al telor, ¿acaso no vamos a mover la piel? ¿Sí? Haga basar, ¿sí? Está permitido desplazar la carne que hay en ella. ¿Sí? Es decir, la carne en sí misma está permitido desplazarla por aquel motivo que se llama mejamal atzel, es decir, que si está en el sol, yo lo puedo poner en un lugar sombreado para que no se eche a perder. ¿Sí? Vamos a ver las últimas líneas. Lo último que vamos a ver hoy está en la página siguiente, que vamos a estudiar mañana, pero ya vamos avanzando. Y entonces dice así. La Gemara dice, no, mírame, ¿a qué se estamos hablando de lo mismo? Hatam, ahí, Naasatik, Hatam Naasa, Besim, Basis Levar Amutar. Es decir, el tic, es decir, la bolsa que guarda el Sefer Torah, ahí es un basis Levar Amutar. Es decir, es una base para algo que está permitido, que es el Sefer Torah. ¿Sí? Y por lo tanto está permitido desplazarlo. Veilu aja, pero acá, aquí, Naasa basis de Dabar Azur. ¿Sí? Aquí la piel se convirtió en una basis para algo que está prohibido, que es la carne. La carne yo no la puedo desplazar en Shabbat. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, dicho sea de paso, que estamos también estudiando en el Rambam las leyes de Shabbat y las leyes de Mukseh justamente. Bien, cuando tú vas a desplazar, un objeto, que se puede desplazar, a pesar de que es muxé, se puede desplazar de cierta manera, bien, tú puedes tener en consideración si hay algo que en una base, si la puedes desplazar, si lo que hay en la base, tú lo desplazas por algo que es más valioso que por el objeto muxé. Entonces, en el TIC están las monedas, pero mucho más valioso que las monedas es el Sefer Torah. ¿Sí? Entonces tú estás moviendo el TIC no por las monedas, lo estás moviendo por el Sefer Torah que es más valioso. Pero en el otro caso, en el del animal que fue desollado, ¿sí? Cuando tú mueves la piel del animal, ¿sí? Entonces estás moviendo la carne con él. Y la carne es, la piel se convierte en una base de algo que está prohibido, que es la carne. Muy bien. Ela. Entonces, vuelve la Gemara y explica. Ají que amerle. Así es como le dijeron los Jajamim a Rabbi Ishmael. Y Matzilim Tik Shel Sefer Torah y Masefer. Si se salva el Tik, la bolsa del Sefer Torah junto con el Sefer Torah. Vea Falpish Yesh Betojo Maot, a pesar de que haya monedas dentro de él, que está prohibido desplazarlas. Y acaso, Lonet Altel Or, acá pasar, ¿acaso no vamos a desplazar la piel para la carne? La Gemara rechaza esto y dice, mírame, ¿acaso es lo mismo aquí? Atana Saba le Dabar Azur. Aquí se hizo algo que es base de algo que está prohibido desplazarlo, que son las monedas. Uledabar Hamutar, y además de algo que está permitido, que es el Sefer Torah, y por lo tanto está permitido desplazarlo. Ajá, ahí, Kulona Asabasis de Dabar Azur, pero en cuanto a la piel, todo se convirtió en una base de algo que está prohibido desplazar en Shabbat, que es la carne del animal. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vas a permitir? ¿De dónde tienes tu fuerza para permitir desplazarlo? Ela, en realidad, vuelve la Gemara y explica. Así que hambre le. Así es como les fue dicho. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar a donde quiero llegar. Nos quedan 9 minutos para la siguiente clase. Así es como le dijeron los Jajamim a Rabbi Ishmael. Y me bim tik sheyesh betojo maot, si traemos una bolsa en la cual hay monedas, que es una base únicamente para algo prohibido. Me alma de otro lugar para salvar un Sefer Torah, lo ni taltel or agav basar. Entonces no, no se puede desplazar la piel para la carne, a pesar de que es algo que está prohibido. No, perdón. La pregunta es así. Dice, si yo puedo traer una bolsa en la cual hay monedas de otro lugar para meter dentro del Sefer Torah y sacar y salvarlo, ¿acaso no voy a poder desplazar la piel que contiene la carne? Si tú me permitiste traer algo que está prohibido para meter algo permitido y moverlo, ¿por qué no me permites mover la piel con la carne? Entonces viene la Gemara y explica. Veji, gufa, menalan. ¿Sí? ¿Y de dónde que está permitido traer una bolsa con monedas para salvar un Sefer Torah? Y lema. ¿Sí? La fuente de esto
de mi dejaja de itbe lo de lehu. De aquí, que el Tana, el sabio, permitió mover un tic de un Sefer Torah con las monedas que están dentro, ¿sí? Y no dijo que fue necesario tirarlo. Entonces, tenemos que aprender, de esto tenemos que aprender, She'aituye nami maitina, que también está permitido traer de otro lugar un tic, una bolsa, ¿sí? Un tic, con monedas para poder meter dentro del Sefer Torah. Entonces tenemos que echar para atrás esto. Dice, mirá, ¿acaso estamos hablando de lo mismo? Dice Atam, ¿sí? Cuando el tic, para salvar el Sefer Torah, tiene las monedas dentro. Lo hizo todo la shlich, etamaot. No lo necesitamos para las monedas. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, yo en realidad no querría hacerlo. ¿Por qué? Porque sospecho y digo, guau, si lo hago así, se me va a bloquear todo porque dentro hay monedas. ¿Sí? Adhaji, pero aquí, ajá, nifla de leca. ¿Sí? Hasta ahora, así, eh, lo único que lo hago, ¿por qué? Para que no llegue a quemarse el Sefer Torah en el fuego. Aval. Pero, ajá, ahí que él trae el tic, la bolsa de otro lugar, a de aja aji, lishdinan, mientras él está trayendo este tic, ¿sí? Él puede y tiene que echar las monedas fuera. Es decir, mientras va caminando, las hace caer y así tiene la oportunidad de tomar esa bolsa de otro lugar. Ela, Amar Mar Bar Ashi, entonces dijo Mar, el hijo de Rabashi, Leola, que de Amrinan, Meikara, como estamos diciendo desde un principio, que no discutieron, ¿sí? Únicamente sobre el hecho de desollar. Y trajeron los Jajamim una prueba, ¿sí? Como nos explica la Mishnah, como está dicho en la Mishnah, que se salvan las monedas, ¿sí? Por el Sefer Torah, que van She'en Shehut de Ashliham. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de hacerlas caer de la bolsa. Y entonces ahí nos explican que las necesidades de la persona normal se hacen de Hagab, es decir, de paso. A pesar de que se hacen de paso, se permitió hacer así. Entonces, de la misma manera, hay que permitir sacar la piel del Corban Pesach, ¿sí? Por el Kabot Shamayim, a pesar de que al hacer esto, estoy sacando un beneficio yo y no un beneficio para el Shamayim también. ¿Sí? Entonces dice, Utkaka Shalach, ¿sí? Aja tiltul ve aja melaja. Es decir, y si aquí te parece una dificultad, que en un caso estás hablando de únicamente tiltul, que es una prohibición de Rabanán, y ahí estás hablando de desollar, que es una melaja, que de lo que va el leor, entonces él nos haría getaor. Estamos hablando de un caso en el cual la persona no necesita la piel. Y en ese caso no hay ninguna prohibición de la Torah. Veja, ¿sí? Entonces pregunta la Gemara y dice, Veja Abaye, ve Raba de Hamlet Arbayo. Tenemos a Abaye y a Raba que dicen ambos, que a pesar, ¿sí? De la explicación de Rabbi Shimon, que Davar no mitkaben mutar, que algo que no está permitido, ¿sí? No, perdón, que algo que yo no tengo intención de hacer, está permitido en Shabbat. Davar no mitkaben mutar. Moder Rabbi Shimon, bepsik resha, velo yamut. ¿Está de acuerdo Rabbi Shimon con ese dicho que dice que cuando yo hago una acción, ¿sí? Yo puedo conocer a priori las consecuencias de esa acción, entonces no está permitido? Por ejemplo, si yo le arranco la cabeza a un animal, ¿acaso no se va a morir? Ah, pero yo no le quería matar al animal. Bueno, vale, pero a fin de cuentas sabemos, psigresha, a pesar de que estás haciendo eso, esa acción y no es tu intención, ¿sí? Tú ya sabías cuál iba a ser la consecuencia. ¿Sí? De shalik le be karze. Entonces, responde la Gemara y dice así, dice que se desolla la piel del animal, ¿sí? A través de, que lo va, de la manera que lo va a cortar en trozos pequeños. Es decir, esa piel, ¿qué es lo que va a hacer con ella? La va a cortar en trocitos pequeños. Es decir, ¿qué dijimos? Dijimos, si aquí me estás diciendo que uno es tiltul, que es de Rabanán, y el otro es una prohibición de la Torah, no me vale. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la persona se queda con la piel. Dice, ah, bueno, pero ¿qué? Él no quiere la piel.
dice, bueno, él no quiere la piel, pero es como psik resha, ¿sí? Es decir, incluso Rabbi Shimon está de acuerdo, que aunque psik resha, velo yamut, ¿acaso no vas a sacar la consecuencia de ello? Dice, no, pero aquí, ¿qué es lo que hace para demostrar que él no quiere la piel? La corta en trocitos chiquititos, y entonces ya no va a ser utilizable. Y por eso, ahí los Jajamim dijeron que está permitido. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio del Daf Yomi de hoy. Bezrat Hashem, seguiremos mañana en la página 117. Muchas gracias y nos vemos mañana. Besos a todos.